Enferma de 40 años, consulta por la aparición hace meses de pápulas poligonales de color violáceo en cara anterior de muñecas con prurito intenso. Además presenta lesiones en mucosa oral de aspecto reticulado blanquecino. El diagnóstico más probable es pápulas poligonales, no se olviden, líquen plano. Puede ser color violáceo, marronáceo, inclusive puede ser eritematoso cuando recién está la lesión, ¿no?, activa. Líquen plano. Psoriasis es placa eritémato descamativa. Pityriasis rubra pilaris, bueno, no, los pueden poner como alternativa, ¿no?, dentro del contexto de una pregunta, pero no es muy frecuente. PRP no es muy frecuente. Es un trastorno de la cornificación, ¿no? En este caso se presentan pápulas eritematosas descamativas, pápulas, ¿no?, a diferencia de las psoriasis que son placas eritémato descamativas. Dermatofitosis, la forma más frecuente de presentación no es una pápula poligonal. Y el eczema numular, tampoco, que es, como su nombre lo dice, viene a ser una lesión media circinada, circunferencial. En este caso, líquen plano. ¿En cuál de los siguientes procesos está absolutamente contraindicado el etretinato? El etretinato, pues, es un agente similar es un retinoide, es un análogo retinoide. Se utilizaba antes que se conozca la isotretinoína, ¿no?, lo que de manera comercial conocemos con el Roacutan, ¿ya? Entonces, al ser un retinoide semejante a la isotretinoína, va a tener similares contraindicaciones. Ustedes saben que la contraindicación absoluta de los retinoides orales es la gestación, ¿no?, el embarazo. No se olviden que una persona que ha consumido retinoides no puede embarazarse hasta 2 años luego del tratamiento, ya que son tratamientos prolongados, ¿no? El tratamiento con isotretinoína por lo general es de 4 meses a 6 meses. Hay pacientes que hemos tratado hasta 1 año, ¿no? Entonces, esa paciente debe saber que no se puede embarazar durante los 2 años siguientes. Obesidad mórbida. Hablemos un poco de los efectos colaterales de la isotretinoína. El más frecuente es resequedad de mucosas, ¿ya? Es el más frecuente, el efecto adverso más frecuente del consumo de isotretinoína, seguido por la hipertrigliceridemia. Es otro efecto adverso también frecuente, ¿ya? Otros están la psicosis. Hay una psicosis por isotretinoína, ¿no? Hay un síndrome de hipertensión endocraniana por la isotretinoína, ¿no? Esto producido por un pseudotumor cerebri, se llama, ¿no?, que se puede visualizar tomográficamente. Entonces, esas 4 serían de repente los efectos adversos más frecuentes de la isotretinoína, de los retinoides orales: sequedad, hipertrigliceridemia, psicosis y un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no?, por el pseudotumor cerebri. 25. Una mujer joven consulta porque desde hace unas 2 semanas le han aparecido de forma eruptiva unas máculas y placas eritematosas en el tronco. Máculas y placas eritematosas en el tronco. Refiere que hubo una lesión más grande que precedió a las demás. Las lesiones presentan una descamación fina en la periferia y son discretamente pruriginosas. No existe afectación palmo-plantar. La serología luética es negativa. ¿Qué tipo de pityriasis entre las siguientes es la más probable? Bueno, hemos hablado de pityriasis versicolor. Es una lesión hipopigmentada o hiperpigmentada. Puede ser marronácea en jóvenes deportistas, ¿no? Esa es la clave de la pityriasis versicolor. La sudoración hace que haya presentación de pityriasis versicolor. Pityriasis rubra pilaris, hemos señalado que son pápulas eritémato descamativas, ¿no? No son placas. Pápulas eritémato descamativas. Pityriasis lichenoide y varioliforme aguda también es una entidad rara, que igualmente se caracteriza por pápulas eritematosas descamativas. Es semejante.
Pitiriasis rosada, habíamos hablado de la pitiriasis rosada, ¿no? De la típica lesión que va a preceder a las demás. Eso es característico, y eso en la consulta, bueno, nos damos cuenta nosotros que hacemos consulta en dermatología, el paciente casi siempre viene con ese dato clínico, con ese antecedente. Doctor, me he enronchado todo el cuerpo, tenía una sola, me apareció una sola, incluso a pesar que es en la espalda, saben que aparece en la espalda. Entonces ya con eso nosotros nos tranquilizamos. Una pitiriasis rosada tiene curso benigno, no se olviden, dura más o menos de 3 a 10 semanas. No hay un tratamiento específico. A veces utilizamos por el prurito antihistamínicos orales. No se utiliza corticoides. Se le explica bien al paciente, ¿no?, cuál es el curso de la enfermedad. Aunque es difícil porque estos pacientes son especiales. Es bien marcada la clínica del cuadro, entonces asusta, ¿no?, al paciente. Decirle, no tienes nada, eso se va a pasar, es un poco complicado. 26. La presencia de lesiones blanquecinas anulares y lineales persistentes en el dorso de la lengua y mucosa yugal de un adulto sano sin otras manifestaciones cutáneas sugiere preferentemente el diagnóstico de lesiones blanquecinas anulares y lineales persistentes en el dorso de la lengua y mucosa yugal, tercio posterior del adulto sano sin otras manifestaciones cutáneas sugiere preferentemente el diagnóstico de leucoplasia vellosa oral. Habíamos hablado que es una lesión preferente en inmunosuprimidos, ¿no? No es, acá habla un adulto sano, ¿no? Siempre esas claves hay que tener en cuenta, ¿no? Adulto sano. Candidiasis de igual manera, ¿no? Un adulto sano no va a tener candidiasis espontáneamente. Lupus eritematoso se caracteriza también, ¿no?, y en todo caso las úlceras orales son un marcador de actividad, está dentro de los criterios para actividad del lupus cutáneo, pero habla de úlceras, no son lesiones lineales, anulares, no, son úlceras bien marcadas, el lupus eritematoso. En líquen plano sí, pues líquen plano presenta lesiones blanquecinas, generalmente, como dice aquel caso clínico, es en el tercio posterior de la mucosa yugal. A veces se asocia, no se olviden, bueno, antiguamente utilizaban sustancias en los preparados para la curación de dientes, para no recuerdo este metal, pero es frecuente ver en estos pacientes que tienen amalgamas para la curación, que hagan líquen plano, hacen lesiones blanquecinas en el tercio posterior. Entonces es una reacción liquenoide. Entonces en este caso sería líquen plano. Papilomatosis florida oral, esta patología no está dentro no es un diagnóstico, ¿no? Papilomatosis florida oral no es un diagnóstico. Una mujer de 20 años presenta en primavera una mancha circinada color salmón con descamación en collarete localizada en el pecho y pocos días después asintomáticas. Otras lesiones similares, dice acá, pero más pequeñas, diseminadas por el tronco, son asintomáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, ¿dónde está acá? Hay epitiriasis rosada. Si estaba buscando no había la alternativa. Roseola sifilítica es una lesión circinada también, tiene la coloración asalmonada, ¿no?, pero que por lo general aparecen todas simultáneamente, no es progresiva. ¿Ya? La leishmaniasis es una úlcera, ¿no? Es una úlcera con bordes definidos, ¿no?, centro deprimido. Herpes circinado es la tiña corporis. El herpes circinado es también llamado, es otra forma de llamar a la tiña corporis, ¿no? Es la lesión más típica de la tiña corporis. Pitiriasis versicolor, nuevamente hemos visto ya, lesión hipopigmentada en paciente joven, deportista. Este caso sería pitiriasis rosada, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al etretinato, nuevamente etretinato, fármaco empleado en el tratamiento de la psoriasis, es falsa? En la psoriasis no se usa el etretinato hoy en día, se usa el acitretin, ¿no?, que es similar, como les digo, son medicamentos ya más modernos. Se trata de un derivado de la vitamina A y su eficacia es mayor combinado con rayos ultravioleta. Sí, ¿no? Es un retinoide, derivado de la vitamina A.
y su eficacia efectivamente es mejor con rayos ultravioleta. No se olviden que para la psoriasis extensa, psoriasis gutata en placas extensas, utilizamos fototerapia, PUVA, o radiación UVB o UVA. Su efecto secundario más común es la sequedad de piel y mucosas. Sí, hemos hablado de eso, ¿no? Que los retinoides producen sequedad de piel y mucosas. Si se usa en mujeres precisa anticoncepción eficaz durante el tratamiento y 2 años después. ¿Está bien? También. Su efecto colateral más severo es la hepatotoxicidad. Es el tratamiento de elección de la psoriasis de los pliegues. Bueno, no. El tratamiento de elección en psoriasis, bueno, en realidad, de acuerdo al tipo de psoriasis, va a haber un tratamiento de elección, ¿no? Más o menos les comento. Psoriasis en placa y en gotas, que no es severa, que son extensiones pequeñas, corticoides tópicos. ¿Ya? Corticoides tópicos. Psoriasis en placa o en gotas. Psoriasis en placa o en gotas que son muy extensas, corticoides tópicos, ¿no? De alta potencia, más metotrexate. ¿Ya? O también se puede usar retinoides orales, ¿no? Isotretinoína, acitretin. Hay una entidad que es la psoriasis pustulosa. Es el único tipo de psoriasis en la que se indica el corticoide oral. ¿Ya? Corticoide oral. Entonces, de elección, digamos, en psoriasis en placas pequeñas, corticoide tópico. Extensas, lesiones extensas, puede ser metotrexate o acitretin, ¿no? Más vía oral, obviamente, más corticoide tópico. Psoriasis pustulosa, corticoide vía oral, más metotrexate. ¿Ya? Entonces, eso hay que conocer de la psoriasis. Y la psoriasis en pliegues, que viene a ser la psoriasis inversa, el tratamiento es con metotrexate. Entonces, no vendría a ser el tratamiento de elección, ¿no? Esa es la alternativa falsa. Ante un paciente con lesiones cutáneas aplanadas, de pequeño tamaño y color violáceo con estrías de Wickman, de predominio en superficies de flexión, con afectación de mucosas, prurito y sin historia familiar, debemos pensar en primer lugar en lesiones cutáneas aplanadas, de pequeño tamaño y color violáceo con estrías de Wickman, de predominio de superficies de flexión, con afectación de mucosas, prurito y sin historia familiar. Debemos pensar en primer lugar en pitiriasis rosada. Habíamos hablado que son placas eritematosas con una lesión primaria. Pitiriasis liquenoide aguda. La pitiriasis liquenoide aguda es una lesión papular eritematosa y en el caso de las agudas puede presentarse inclusive con ampollas. El líquen plano, habíamos hablado de lesiones poligonales con zonas lineales, ¿no? Dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica viene a ser una placa descamativa, ¿ya? Placa descamativa eritematosa. Es un diagnóstico diferencial frecuente con la psoriasis, ¿ya? Dermatitis seborreica. Y psoriasis gutótea es una placa eritemato-descamativa en gota, como dice su nombre. Entonces, aquí hablamos de la mayoría de alternativas hablan de placas eritematosas descamativas. Entonces, si no conocemos el acrónimo acá, el estrías de Wickman, ¿en cuál alternativa tendríamos que marcar? La del líquen plano, ¿no? Porque todo el resto se relaciona con placas eritemato-descamativas, ¿no? Efectivamente, pues, las estrías de Wickman vienen a ser esos hundimientos que van a dar la forma poligonal a las pápulas en el líquen plano, ¿ya? Entonces esa sería la alternativa correcta. Además acá está hablando de prurito, ¿no? No hay historia familiar. De las siguientes enfermedades escamativas o escamosas es característico el signo de Auspitz o rocío hemorrágico.
signo de Auspitz, ¿ya? Hay que ver, no se olviden, Nikolsky, signo de Nikolsky es para pénfigo, ¿no es cierto? Hacer una fricción en la lesión, en la zona circundante a una ampolla, va a haber desprendimiento de la capa epidérmica. Ese es Nikolsky, positivo, ¿ya? Hay un signo también que se llama Sileri, ahora que hemos hablado de la pityriasis versicolor, signo de Sileri, con Z, Sileri. Es característico de la pityriasis versicolor. ¿En qué consiste? Hacemos una elongación, un estiramiento de la piel que comprende la hipopigmentación o hiperpigmentación en el paciente con pityriasis versicolor, ¿no? Estiramos un poquito. Al hacer el estiramiento va a haber descamación. Entonces, ese sería Sileri positivo. Eso habla de una pityriasis versicolor y una dermatofitosis, ¿ya? ¿Qué otro signo debemos saber? El signo de Auspitz, ¿no? El signo de Auspitz o rocío sangrante es característico de la psoriasis, ¿no? ¿Y por qué se produce? Habíamos hablado que hay una elongación, ¿no?, extrema de las crestas interpapilares, o sea que inclusive están ya saliendo hacia afuera, los dedos de guante. Entonces, al raspar nosotros vamos a llegar fácilmente a la dermis. Cuando se sabe, en la dermis tiene componente vascular, entonces empieza a sangrar inmediatamente, ¿ya? Entonces, signo de Auspitz, eso hay que saberlo, ¿no? Es en psoriasis. Pityriasis rosada de Gibert, no se olviden, es la lesión en escarapela. La inicial se llama lesión en escarapela, la heráldica, la primera lesión. Eczema seborreico, bueno, no tiene un signo típico. Pityriasis rubra pilaris tampoco. Hay un signo también en psoriasis que se llama el signo de la bujía. El signo de la bujía o de la parafina o de la cera de vela. Consiste en raspar la lesión y al raspar el producto de ese raspado asemeja a raspar una vela, ¿ya? Entonces, ese es un signo de la bujía. Ese es con fines de examen, ¿no? A veces se les ocurre preguntar ese tipo de cosas ahí en el residentado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al tratamiento de la psoriasis? Los ultravioletas B, rayos ultravioleta B, se utilizan en el tratamiento de la psoriasis gutata. Bueno, sí, se puede utilizar en psoriasis severas. El calcipotriol es un análogo de la vitamina E que se está utilizando por vía oral para el tratamiento de la psoriasis. Sí, también, pero aquí en el Perú no utilizamos casi. Los preparados de base de ditranol son irritantes y producen una tinción de la piel. El ditranol también, o alantoína, se utiliza también en la psoriasis. Está indicado realizar biopsia hepática cuando se alcanza una dosis total de 1.5 gramos de metotrexate. No olvidemos que el metotrexate se maneja en base a la dosis total, ¿no? En psoriasis generalmente la dosis es de 7.5 hasta 15 miligramos semanal, o sea, se les da semanal, ¿ya? Entonces, hasta llegar, no podemos llegar como máximo a 1.5. Si pasamos de esa dosis, hay que hacer la biopsia para saber si hay daño hepático y de acuerdo a eso continuar el tratamiento, porque si hay daño hepático se le corta. La protección ocular durante la exposición a ultravioleta A es también recomendable durante 24 horas después del tratamiento. La protección ocular durante la exposición a ultravioleta A es recomendable durante 24 horas después del tratamiento. Claro, es recomendable también, ¿no? Porque no olviden que la radiación A va a producir daño ocular. En este caso, los preparados a base de ditranol son irritables y producen una tinción de la piel. En este caso, esta sería la falsa, ¿no? Ya, bueno, el ditranol no se utiliza, ¿no? Esta pregunta ya es bastante antigua. La fotoquimioterapia PUVA en el tratamiento de la psoriasis está contraindicada en psoriasis pustulosa palmoplantar, pacientes con más del 50% de la superficie corporal afecta, el embarazo, tratamiento simultáneo con esteroides tópicos o eritrodermia psoriásica, ¿no? Habíamos hablado de la psoriasis pustulosa palmoplantar, que son pústulas asépticas, ¿no? O sea, esa es una característica que deben saber también de repente. En la psoriasis pustulosa, las pústulas no tienen ningún contenido de germen, son pústulas asépticas, ¿ya?
Habíamos dicho que el tratamiento de elección es los corticoides orales, la única psoriasis en la que se recomienda corticoides orales. Pacientes con más del 50% de superficie corporal afecta, claro, fototerapia, fotoquimioterapia. En el embarazo, por lo general, en cualquier, en dermatología, la gran mayoría de tratamientos se tratan de mantener, digamos, en stand-by en pacientes embarazadas. A veces nosotros ni siquiera aplicamos crioterapia, ¿no? O sea, nitrógeno líquido, no hacemos electrofrecuencia, radiofrecuencia. Esto por un tema principalmente del psicológico, ¿no?, de la paciente. Porque algo le pasa al feto, algo, hay alguna complicación en el embarazo, le echan la culpa al nitrógeno líquido, ¿no? Por eso es que casi en la mayoría de patologías o procedimientos en dermatología, el embarazo es una contraindicación relativa, ¿ya? Esteroides tópicos no está contraindicado, ¿no? Eritrodermia psoriásica tampoco. Al contrario, la eritrodermia psoriásica es de los tratamientos de elección, ¿no?, junto con el metotrexate. Lo que pasa es que aquí en el Perú solamente hay 2 cámaras de fototerapia, no hay más. Entonces, una tiene el Loaiza, donde estoy yo, y tenía el Rebagliati también, pero que parece que se ha malogrado la máquina. Entonces, esta pregunta no creo que venga. El raspado metódico de Brock, ahí está, signo de la bujía, signo de la membrana y fenómeno hemorrágico de Auspitz, es muy útil para el diagnóstico de una de estas enfermedades. Bueno, acá ya pues, ¿no?, psoriasis está cantado, eso ya deben conocerlo. Micosis fungoide, no se olviden, acá hay un ratito un pare, hagan en micosis fungoide, puede entrar allí. Entonces, micosis fungoide no es un dermatofito, no es un hongo, no se olviden, ¿no? La micosis fungoide es un tipo de linfoma, ¿ya? Es un linfoma cutáneo de células T. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T, ¿ya? Hay 3 formas, puede ser en parche o inicialmente, ¿no?, parche, luego viene una placa y luego viene recién una tumoración. Hoy en día la micosis fungoide es una patología que está con alta incidencia, está muy muy de moda. Hay muchos pacientes con micosis fungoide. Este es un tipo de linfoma de células T. Característicamente, esto de repente les pueden preguntar, en la anatomopatología se ve los microabscesos de Pautrier. Microabscesos de Pautrier en la anatomopatología, ¿no? No se olviden, micosis fungoide no tiene nada que ver con hongos. Por ahí pueden querer confundirlos. Es un linfoma de células T. Hablando del linfoma de células T, también anoten síndrome de Sézary. El síndrome de Sézary, que es una forma severa del linfoma. Síndrome de Sézary. Estamos en la 34. A ver. Señale la afirmación correcta entre las siguientes respecto a la ictiosis y sus manifestaciones. Bueno, la ictiosis es una enfermedad rara, ¿no? La ictiosis por lo general es hereditaria, pero puede haber una adquirida también, menos frecuente. Ambas son en general muy poco frecuentes, ¿ya? Hay varios tipos de ictiosis, ¿no? Hay una ictiosis lamelar, una ictiosis localizada, ¿no? Ictiosis se refiere a la descamación de la piel. Son pues los bebés peces que llaman ahí cuando, no sé si han visto en las noticias alguna vez. Entonces, es raro, es muy raro ver ictiosis. Sin embargo, hay que conocer nomás. No se olviden que es una enfermedad hereditaria, ¿no?, pero puede ser también adquirida. Hay una ausencia de la capa granulosa. Se debe casi siempre a una cinética celular acelerada. Claro, hay un recambio celular rápido, por eso hay descamación. Respetan generalmente los pliegues de flexión. Puede ser para neoplásica
la ictiosis sí puede ser, es una forma, ¿no?, de la ictiosis adquirida o la ictiosis secundaria. Ya cuando el paciente es adulto, puede presentar como forma de presentación de una neoplasia. Es una lesión paraneoplásica. Acá, en este caso, sería presenta en general ausencia de la capa granulosa. Esta sería la alternativa correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque como hay un recambio acelerado, entonces la capa granulosa, que es la que precede a la capa córnea, va a estar prácticamente ausente, ¿no? Acá dice la afirmación correcta, ¿no? Entonces, presenta en general ausencia de la capa granulosa. No, pues no debe haber, al contrario, debe presentarse la capa. Acá vamos a leer nuevamente. Señale la afirmación correcta entre las siguientes respecto a la ictiosis y sus manifestaciones. Suele ser de transmisión hereditaria. Esa es correcta. Presenta en general ausencia de capa granulosa. No hay ausencia porque, como les digo, hay un recambio abundante. Se debe casi siempre a una cinética celular acelerada. Ustedes saben, casi siempre en los exámenes no hay que tomarlo en cuenta. Respetan generalmente los pliegues de flexión. No, en las ictiosis hereditarias son los bebé collodium, ¿no? Toda la estructura, toda la anatomía corporal va a estar afectada. Puede ser paraneoplásica, sí puede ser paraneoplásica en el caso de la ictiosis secundaria, ¿no? Y acá, ¿cuántas tenemos? Dos alternativas correctas. Entre las siguientes respecto a la ictiosis y sus manifestaciones. Acá tendríamos que marcar con respecto a la ictiosis hereditaria, ¿no? La A suele ser de transmisión hereditaria, ¿no? Hablando de la ictiosis que es más frecuente, la ictiosis en el nacimiento. Tampoco compleja esta pregunta. La aparición de un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior es una característica de un pliegue de piel extra. Un pliegue extra de piel por debajo de la capa el párpado inferior es una característica de dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica es eritemato descamativo, placa eritemato descamativa en zonas donde hay abundante cantidad de glándulas sebáceas. Estos son las alas nasales, el entrecejo y la unión o la unión de piel y cuero cabelludo. Esas son las lesiones, las zonas donde más se presenta dermatitis seborreica. Rosácea, ustedes saben, la presencia de telangiectasias, pápulas, eritema, inflamación, por lo general, zonas fotoexpuestas, ¿no? Por lo general en pómulos. Pitirasis rosada, habíamos hablado, es una lesión papular, en placa. Dermatitis atópica, esta es pues la alternativa correcta, ¿no? Es típico ver en pacientes atópicos, sobre todo adultos, son pacientes que tienen esas típicas ojeras, ¿no? Esas bolsas a nivel de párpado inferior, son los pacientes atópicos, ¿ya? Eczema de contacto se refiere a la dermatitis de contacto, esto principalmente en manos, no es muy frecuente en párpado inferior. Entonces acá la alternativa correcta, dermatitis atópica. No se olviden, los atópicos siempre van a tener las ojeras o pliegues en párpado inferior. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas suele acompañar a la atopía? Piel seca, congestión facial, onicodistrofia, perniosis o alopecia. La más frecuente, piel seca, ¿ya? Piel seca. Perniosis se refiere a la alteración vascular en región distal, ¿ya? Puede ser en zonas distales, ¿no? Puede ser en pabellón auricular, en miembros superiores, más raro en miembros inferiores, ¿ya? Es una alteración vasculítica. Onicodistrofia, no. La respuesta en este caso sería piel seca. Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor asociadas a una queilitis descamativa de labios. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?
Un eczema microbiano, una dermatitis infecciosa, no es, ¿no? Dermatitis infecciosa, dermatitis atópica, habíamos hablado que dermatitis atópica en flexuras se presenta. Eczema seborreico, ya les dije las lesiones entre cejo, ala nasal y unión de piel y cuero cabelludo. Es la zona más frecuente de la dermatitis seborreica o eczema seborreico. El prurigo nodular, esto de repente nunca lo han escuchado, es una lesión elevada, ¿ya? Producto del rasgado crónico en pacientes, sobre todo psiquiátricos, ¿ya? Pacientes esquizofrénicos, psicóticos, hacen prurigo nodular. Es una lesión violácea elevada, sobre todo en pacientes psiquiátricos. Una sarna, no. Entonces en este caso sería eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas, es una dermatitis atópica, ¿no? La sarna o escabiosis se puede presentar también en flexuras, pero no tiene un curso crónico, ¿no? Generalmente el paciente va a acudir a consulta rápidamente. ¿Cuál de las siguientes sustancias es la que con mayor frecuencia origina dermatitis de contacto alérgica en los albañiles? Bueno, esto también es una exquisitez, ¿no? Hay que conocer. La parafenilenodiamina, esa es conocida, esa se utiliza en los tintes, sobre todo en textilería, ¿no? El tiomersal, este es de las vacunas, si no digo de las tiomersales de vacunas. El del cemento es el dicromato potásico, ¿ya? El del cemento. En todo caso se relacionaría con dermatitis de contacto en albañiles. El sulfato de níquel es en las joyas, ¿no? Las resinas, bueno, esto es en otro tipo de grupo ocupacional. Adulto de 41 años que desde hace un año